SER Podcast. Y empieza esta edición de Hora 25 con la última hora del incendio en Extremadura, en la comarca de las Urdes, que ha saltado ya a Salamanca. El ejército está yendo hacia allí. La Junta de Extremadura acaba de pedir la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. SER Cáceres, Inma Díaz. En estos momentos, unos 170 efectivos están trabajando en la extinción del fuego declarado a las 4 de la tarde en Ladrillar, que está afectando sobre todo a Pinar y a Matorral y que ha obligado a evacuar los núcleos poblacionales de Ladrillar, Cabezo, Aceitunilla, Horcajada, Batuequilla y Rubiaco. El Infoex ha declarado el nivel 2 de peligrosidad en este incendio y ha solicitado el apoyo de la UME para reforzar las labores de extinción ante la complicada evolución del fuego. Los vecinos están siendo trasladados hasta Casares de Urdes y hasta Nuño Moral. Cruz Roja ha movilizado varios recursos y ha establecido 2 unidades de albergue provisional con 500 plazas de capacidad como respuesta. Incendio en esta segunda ola de calor del verano. La primera provocó más de 800 muertes, lo calculan los expertos, así que hay que extremar las precauciones porque vamos a llegar a los 40 grados y a superarlos en muchas partes de España. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Mucho calor hoy y mucho calor preparado para los próximos días. Y esta misma noche ya va a ser de insomnio en gran parte del país. Muchas mínimas en el interior peninsular no van a bajar de los 25 o 26 grados. Y hasta medianoche aproximadamente, con algunas tormentas que básicamente van a traer rachas de viento fuerte en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, el norte de Extremadura y la Ibérica. Mañana baja la temperatura en Canarias y sube mucho en Galicia, donde más calor va a hacer, así como en el suroeste del país, 42, 43 grados otra vez en el Guadiana, Guadalquivir y Tajo. Y mañana pocas tormentas, alguna en la Ibérica o en el sistema central por la tarde. En pleno pulso entre el Gobierno y el Partido Popular para ver si de una vez por todas los populares se avienen a renovar el Consejo General del Poder Judicial. En ese pulso, el propio Consejo se acaba de partir por dentro. El Poder Judicial rechaza por los pelos el plan del Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional, pero elimina la intención de denunciar la propuesta en Europa. Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los 8 vocales del sector conservador que querían censurar al Gobierno y al PSOE por tramitar una reforma exprés para renovar el Constitucional se han quedado muy por debajo de las expectativas que se marcaron cuando pidieron la celebración de un pleno extraordinario para abordar el asunto. La petición al Congreso para que les pida informes sobre la proposición de ley ha salido por la mínima, 10 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. El sector progresista ha votado en bloque en contra. El vocal del PNV, Enrique Lucas, ha votado en blanco y el conservador Vicente Aguilarte también. El voto del presidente Carlos Lesmes ha sido decisivo para sacarlo adelante y con ello ha roto la máxima que ha venido siguiendo durante su mandato. La posición oficial del Consejo se fija con los apoyos de vocales de distintas sensibilidades. La segunda parte que querían aprobar los firmantes del texto que se ha debatido ha salido, pero muy descafeinada. No se apoya llevar la iniciativa socialista a Europa, se pide al Gobierno que lo haga y ha salido adelante también por la mínima y solo con el apoyo de los vocales a propuesta del Partido Popular. Hay media hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, emisorios del Manchester United en Barcelona para negociar por Frenkie de Jong. El Barça acerca también posturas para anunciar en breve la renovación de Dembélé. Y estamos en la víspera del segundo partido de la selección española en la Eurocopa Femenina de Fútbol. Mañana España-Alemania. Si ganan las españolas, estarán prácticamente clasificadas para la siguiente fase. Así empieza Hora 25. Marina Fernández, bienvenida de tus vacaciones. Buenas tardes, Aimar, muchas gracias. Venga, adelante. Empieza también una semana que promete ser caliente en lo político. No sabemos si en el debate sobre el Estado de la Nación que empieza mañana se van a alcanzar los 40 grados de máxima, pero después de 7 años sin celebrarse, llega con el Gobierno en un momento complicado, con las discrepancias entre los socios sin resolver, con las encuestas a la baja, con la incertidumbre ante el panorama económico que viene en Moncloa. Saben que van a recibir de todo desde la bancada de la derecha, pero también cuentan con que aumenten las presiones de sus propios socios de investidura. Inma Carretero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El Gobierno quiere demostrar su capacidad de trenzar acuerdos con los socios después de meses complicados por la crisis de Pegasus y que el debate sirva de impulso político al Ejecutivo tras el varapalo en Andalucía. Mostrar con claridad, dicen, un modelo alternativo al del Partido Popular, que es lo que ha explicado hoy la portavoz Isabel Rodríguez. Hay que ver qué es lo que proponen quienes en otros momentos gestionaron otras crisis o cuáles son las recetas para afrontar la crisis actual. Sin duda es un momento
donde se precisa de unidad, de unión. Aseguran en la Moncloa que el discurso de Sánchez va a fortalecer al conjunto del Gobierno con medidas ambiciosas, dicen, para proteger a las clases medias, en línea con ese giro a la izquierda que piden los socios de Unidas Podemos. Hoy Yolanda Díaz. Nos toca empatizar mucho con el malestar social que hay, y esto es real. La semana pasada la vicepresidenta pidió una convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto que finalmente no se va a celebrar antes del debate del Estado de la Nación. Y a este debate el PP quiere llegar mostrando una imagen de alguna manera conciliadora pero no mucho, podríamos decir. Hoy Génova se ha abierto a negociar la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Eso sí, solo si el Gobierno retira la reforma que permitiría nombrar a los nuevos magistrados del Constitucional, aunque el Poder Judicial siga bloqueado. La diferencia con otras ocasiones es que por primera vez el PP no exige que sean los jueces los que elijan a los vocales del Poder Judicial. En todo caso, el Ejecutivo no se plantea tocar la reforma que se vota el jueves en el Congreso. Mariela Rubio. Así es, no quiere el PP llegar mañana al debate del Estado de la Nación como el partido del no a todo, así que afirma que negociará si el Gobierno retira la reforma que permite al Consejo nombrar a miembros del TC aún estando en funciones. A cambio, el PP propone, en un documento remitido al Gobierno, renovar el Consejo con la ley actual y no pide Génova que los jueces elijan a los jueces, como se hacía la dirección de Pablo Casado. El equipo de Feijóo apuesta porque sea el renovado Consejo quien haga una propuesta al Congreso para modificar el sistema de elección en un plazo de 6 meses. Hablaba así González Pons. Esto es una negociación. Solo hay una línea roja. El Gobierno no puede aprobar el jueves unilateralmente una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para entrar a la fuerza en el Tribunal Constitucional de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero desde el Gobierno, la ministra portavoz cerraba la puerta a la propuesta popular con el argumento de que el cumplimiento de la Constitución no es negociable. Es que la Constitución y su cumplimiento no es negociable. Lo único que pide el Gobierno al Partido Popular es que cumpla la Constitución. Así que antes de empezar a hablar, lo que hay que hacer es cumplir. Fuentes del Gobierno aseguran a la SER que no contemplan la posibilidad de retirar la reforma del Poder Judicial que se votará este jueves. Esta tarde la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha referido a la polémica que han generado los últimos audios publicados de Villarejo, en los que se escucha al excomisario hablar con el director de La Sexta, con Antonio García Ferreras, sobre la difusión de noticias falsas contra Podemos en esa cadena de televisión. Dice Díaz que el contenido de esas grabaciones es de una gravedad extrema que afecta a toda la democracia y pide depurar responsabilidades jurídicas y también políticas. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Yolanda Díaz de hecho gravísimo, de ataque brutal contra Podemos que perjudica no solo a la democracia sino al derecho a la información veraz. Por eso la vicepresidenta pide depurar responsabilidades. Hay que depurar responsabilidades no solo jurídicas sino políticas, que son las más importantes. Insisto, daño brutal a la democracia, daño brutal al derecho de una información veraz. Para la dirección del PP lo grave no es lo que revelan esos audios, sino que se negocie con ellos. Pide Esteban González Pons que se deje de angustiar a la población. Nos parece gravísimo para la calidad democrática del país es que los audios de Villarejo los administre no sé quién, los venda a no sé qué precio y se repartan en función de las necesidades de la actualidad informativa. Sí tienen que salir audios que salgan ya, que no angustien a la democracia española. La dirección de Podemos habla también de una alianza de poderes para destruir la reputación de Pablo Iglesias y del partido del que es fundador. La SER ha podido hablar con la fiscal que investiga el salto masivo a la valla de Melilla y que reconoce que a pesar de que han pasado ya 17 días desde la tragedia, se sabe todavía muy poco. Ni siquiera se sabe de hecho con certeza cuántas personas murieron. Marruecos dice que 23, la Fiscalía trabaja con eso, pero las organizaciones por los derechos humanos aseguran que casi 40. La fiscal, insistimos, admite que no hay más certeza todavía que la que ofrece Marruecos. Miguel Ángel Campos. Es la fiscal de Sala de Extranjería responsable de investigar la tragedia de la valla de Melilla, donde fallecieron al menos 23 migrantes sudaneses el pasado 24 de junio. Beatriz Sánchez muestra su compromiso por llegar hasta el final de la investigación, en la que hay pocas certezas, ni siquiera respecto a la cifra real de fallecidos 2 semanas después de los hechos. No. Yo la certeza que tengo es la que han dado desde Marruecos, las autoridades marroquíes, y en principio esas son las que
las que tomamos en consideración. La fiscal ha solicitado un informe a la Guardia Civil, ha tomado declaración como testigos a migrantes y a agentes y recopilado numerosa documentación gráfica y de redes sociales para apuntalar una investigación que augura larga y profunda. Y cada vez más organismos apuntan al golpe económico que van a vivir muchos países por el impacto de la inflación. Hoy ha sido la OCDE la que ha advertido de la desaceleración que viene y con ese contexto de fondo, unido a los posibles efectos que pueda generar un cierre total del suministro de gas ruso, se ha reunido esta tarde el Eurogrupo. Los ministros de Finanzas europeos estudian respuestas a toda esta situación. Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues la reunión acaba de terminar y va a quedar marcada por una frase del comisario Gentiloni. Sabemos, dice, que nuestra economía navega por aguas turbulentas. At the same time, we all know that our economy is navigating troubled waters. Aunque añade la invasión de Ucrania, rompe la confianza, empuja la inflación a niveles enormes y crea una enorme incertidumbre. A pesar de lo que el Eurogrupo cree que Europa puede aguantar el pulso, incluso con la enorme crisis energética, para la que la Comisión va a proponer medidas a partir del próximo 20 de julio. Gracias, Griselda. La reunión del Eurogrupo ha tenido lugar horas después de que el gasoducto más importante entre Rusia y Europa, el Nord Stream 1, dejará de transportar gas hacia Alemania. Asegura Moscú que es por trabajos habituales de mantenimiento de la red y que la parada va a durar 10 días, pero en Alemania se ha desatado la incertidumbre por lo que pueda suponer. Corresponsal Carmen Miñas. Las tareas de mantenimiento del Nord Stream 1 se llevan a cabo cada verano, pero este año se teme que Rusia no reanude las entregas de gas, incluso después de que las obras terminen en unos 10 días. En ese caso, Alemania se enfrentaría a una escasez aguda de gas de consecuencias imprevisibles. El gobierno alemán no quiere dar a Rusia ninguna excusa para que no cumpla con sus obligaciones contractuales, así que ha pedido al Ejecutivo canadiense que entregue una turbina necesaria para reparar el gasoducto. Canadá ha accedido a la petición, lo que ha enfadado a Ucrania. Klaus Müller, presidente de la Agencia Federal de Redes, admite que desde Rusia reciben señales contradictorias y que la incertidumbre es máxima. Si Putin cierra el grifo, Alemania sufrirá un revés económico, pero nadie sabe con seguridad qué ocurrirá a partir del 10 de julio. Un hipotético corte total del suministro que, según la vicepresidenta Teresa Rivera, no va a tener un impacto preocupante en España. Claramente hay preocupación con respecto a esto que puede representar. No es la situación de España, lo hemos dicho, la capacidad de aceptar ese gas a través de las plantas de regasificación nos coloca en una situación de ventaja muy importante, y la situación de almacenamiento de nuestros almacenes subterráneos nos coloca en niveles de máximos históricos en nuestro país. Hora 25. Marina Fernández. Diferentes asociaciones han convocado una concentración mañana en Pamplona en repulsa de la agresión sexual denunciada en las fiestas de San Fermín. Una presunta violación a una mujer el sábado que ya está investigando la Policía Foral. Nos vamos a Pamplona, Maya Méndez. El Ayuntamiento de Pamplona confirma una denuncia de una agresión sexual en San Fermín. El suceso ocurrió la noche del sábado al domingo en las inmediaciones del barrio pamplonés de Mendillorri. Lo confirma el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Y ha sido una agresión con penetración, por lo tanto un caso gravísimo, y de hecho también han convocado el colectivo feminista para mañana a las 5:30 en la Plaza del Castillo una concentración. Mañana martes a las 5:30 de la tarde, concentración convocada por el Movimiento Feminista de Pamplona en denuncia del suceso. El Gobierno de Navarra anima a participar en las concentraciones de repulsa. Ejecutivo que junto al Ayuntamiento de Pamplona condena la presunta agresión. La Policía Foral sigue investigando los hechos. Y sobre la pandemia, el aumento de los contagios por coronavirus, especialmente entre las personas mayores, ha empujado a la Agencia Europea del Medicamento a recomendar hoy que se ponga una cuarta dosis de la vacuna a los mayores de 60 años y a los pacientes con enfermedades graves. Y no se descarta una quinta. De la Molina. La Agencia Europea del Medicamento y el Centro Europeo de Control de Enfermedades recomiendan a los países esa cuarta dosis en mayores de 60 años y personas vulnerables de cualquier edad ante la nueva ola de contagios en Europa. Hasta ahora solo se recomendaba en mayores de 80 años. Este segundo refuerzo podría administrarse al menos 4 meses después del anterior, es decir, 4 meses después de la tercera dosis. Los organismos sanitarios europeos subrayan la alta efectividad de las vacunas, incluso ante las nuevas subvariantes de Omicron, para prevenir la enfermedad grave y la muerte. De momento no se recomienda extender el segundo refuerzo a la población general ni tampoco a los sanitarios o los trabajadores de residencias de ancianos, aunque sí que se anticipa la posibilidad de que haya que poner una quinta dosis durante el otoño o el invierno a las personas con mayor riesgo de COVID grave.
Uber Files, así se llama la filtración masiva de documentos, 124.000 documentos en total, que revelan las estrategias de esta compañía de transporte, de esta compañía de VTC, para irrumpir en decenas de países y que están publicando medios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Uber sorteaba leyes nacionales y hacía presión a políticos para poder aterrizar en esos mercados, entre ellos España. Victoria García. El directivo de Uber que ahora tira de la manta fue el mismo que gestionaba el operativo en Europa y Oriente Próximo y África, el mismo que utilizó métodos de presión sin precedentes para conseguir acceder a estos mercados. Se llama Mark McGann y dice que ahora le pica la conciencia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Desvelar todo el conglomerado. Pues ese conglomerado afecta al presidente de Francia, Macron, cuando era ministro de Economía, al gobierno español de Rajoy, que recibió a un enviado de Obama que venía con el pedido de que facilitaran el acceso de Uber a España frente a las protestas de los taxistas. Ahora McGann le ha contado al diario británico The Guardian: develop and implement our strategy to lobby governments across Europe, across Africa, across the Middle East. Mi misión era la de desarrollar y poner en marcha nuestra estrategia por medio de lobbies en Europa, en África y en Oriente Próximo para entrar en esos mercados, aunque las reglas y las leyes de esos mercados no permitieran nuestras operativas. Uber no era legal, la orden era no preguntes, lanza la compañía y una vez operativa trata de convencer o presionar a los gobiernos. En Reino Unido, y el Partido Conservador ha empezado a perfilar la etapa post-Boris Johnson tras el anuncio de su dimisión. Esta tarde, los diputados conservadores han marcado cuál va a ser el calendario para la sucesión del primer ministro y se va concretando la lista de nombres para tomarle el relevo al frente de los Tories. Joan Jimeno. Y ya son 11 los candidatos con ideas y apoyos bastante diversos. De momento, el favorito es el exministro de Finanzas, Rishi Sunak, con una propuesta de centro-izquierda. También está la ministra de Exteriores, Liz Truss, que representa la facción más de derechas. Mañana por la noche se cerrará la presentación de las candidaturas para después votar, reducir los candidatos a 2 y celebrar unas primarias para nombrar al sucesor de Boris Johnson a principios del mes de septiembre. Gracias, Joan. Y en Francia, el nuevo gobierno ha superado esta tarde su primera moción de censura liderada por la izquierda de Mélenchon. Corresponsal en París, Sara Canals, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una votación que ha tenido lugar hace unos minutos y en el que sin sorpresa se ha rechazado la moción de censura impulsado por la izquierda. Solo 146 diputados han votado a favor. Habrían hecho falta casi el doble para alcanzar la mayoría absoluta. Durante el debate previo a la votación, la primera ministra Elisabeth Borne ha criticado a la alianza de izquierdas de querer bloquear esta legislatura. La escuchamos. Rejeter cette motion de censure, c'est respecter le vote des Français. Rechazar esta moción de censura significa respetar a los franceses y rechazar la inestabilidad. Elisabeth Borne, que no ha sido la única que ha arremetido contra la izquierda, también se han sumado a la luz de críticas los principales partidos en la oposición, como los republicanos o Reagrupamiento Nacional, la ultraderecha, que ha reprochado a la izquierda de haber contribuido a que el gobierno de Elisabeth Borne haya llegado al poder. Decíamos al empezar que va a ser una semana caliente en lo político, que se va a cerrar con la reunión entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para avanzar en el diálogo entre el Gobierno central y el Govern. Sobre la mesa, la intención de ambos de desjudicializar el conflicto. Hoy, además, Aragonés, líder de Esquerra, se ha desmarcado de la línea de defensa que está llevando la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, de Junts, que dice que la causa que tiene abierta es una persecución política. Decía el presidente en Onda Cero que los delitos de corrupción que se le imputan a Borràs no tienen nada que ver con el proceso. Bueno, son los que son estos delitos. Yo le puedo decir lo que haríamos en Esquerra Republicana si fuera una persona de nuestro partido, y es que se pondría la institución por delante, se apartaría. Y el mundo de la política, pero sobre todo el mundo de la cultura, ha despedido hoy a José Guirao, exministro entre 2018 y 2020, que ha muerto este lunes a los 63 años víctima de un cáncer. Guirao fue un referente en la gestión cultural por su labor no solo como ministro, también como director del Museo Reina Sofía o de la Casa Encendida. Pepa Blanes. José Guirao ha sido uno de los ministros de Cultura más queridos. Llegó en un momento complejo, con el IVA cultural al 21% y con un sector desencantado con la política. Aquí hay dos cosas que siempre dan resultado: el trabajo y el trabajo.
la prudencia y la valentía. Desempeñó varios cargos en la Casa Encendida, en la Fundación Montemadrid, en el Reina Sofía y estuvo 2 años al frente del Ministerio impulsando el Estatuto del Artista, lidiando con la SGAE o negociando con la baronesa Thyssen. Las semillas de un trabajo que continúa, como decía Iceta. Yo siempre digo que cuando llegué al Ministerio ya había mucho trabajo hecho. Su marcha de esa cartera fue muy sentida por artistas, técnicos y trabajadores que hoy despiden a un gestor, dicen que ayudó a sacar adelante la cultura. Hora 25. Marina Fernández. Y a esta hora nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk. Una nueva ola de calor en España. Tengamos cuidado con malgastar abusando del aire acondicionado. Miren que en Alemania temen que la parada técnica de un gasoducto ruso durante 10 días se prolongue más y se convierta en una trampa para hacerles chantaje, evitando el rellenado de depósitos de cara al invierno y poniendo en peligro la estabilidad energética del país, y que además acabe empeorando muy mucho la situación económica. No ayuda para nada que el ministro de Economía, el liberal Christian Lindner, celebre por todo lo alto un bodorrio, el suyo propio, en una isla que es un emporio del ocio de lujo en el Báltico. Uno se puede divertir siendo sobrio, ¿no les parece? Y ayuda menos aún que el jefe de la oposición democristiano acuda al acto pilotando su propio avión privado. ¿Pero acaso no teníamos que ir ahorrando energía? O al menos no desperdiciándola demasiado. A todo esto, en medio del calor, de los problemas energéticos y de la carrera de precios, mañana empieza en casa el debate del Estado de la Nación. Conviene que los políticos se esfuercen en decir cosas interesantes y no tonterías, buenos consejos y planes para ahorrar energía y para diversificarla, para abaratarla, y nuevas ideas para combatir el aumento de los precios. El que sea más claro, más detallado, más constructivo, el que demuestre que está más cerca de la gente, se llevará el gato al agua. Y quien se pelee por nimiedades, perderá. ¿No les parece? Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.